para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gloria a Él. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Vamos a cantarlo, pero con gozo en nuestro corazón. Sea que vivamos o que muramos, eres digno. Somos del Señor. Como quiera, aleluya. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. En esta hora nuevamente les saludamos en el amor del Señor. Como Iglesia del Divino Salvador les saludamos nuevamente con gozo, con alegría y poder estar en este día 15 de junio, que por la gracia de nuestro Dios nos permite seguir vivos, nos permite tener vida, salud, algunos tal vez con enfermedades, pero hay vida. Mientras hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Así es que tengamos este momento, este tiempo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a cantar, orar y también la reflexión de la palabra. Así que vamos a gozarnos en este primer día de la semana, hablando día de labores. Vamos a comenzar recibiendo esa fortaleza del Señor. Bien, hermanos, hermanas, a todos aquellos hermanos que también se incorporan, les saludamos. Y vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. Lo encontramos en el Salmo 77, versículos 1, 2, 7, 11 y luego al 15. Viene ahí en la pantalla para que juntos podamos también leer las Escrituras con gozo, con amor, porque estos son salmos que nos invitan a estar en comunión con Dios, porque Dios siempre está con nosotros. Él oye nuestro clamor, pero también Él oye las alabanzas. Vamos a leerlo juntos. Dice de esta manera: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia,
Alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Amén. Amén. Este es el Dios que vamos a adorar esta tarde. Aquel que nos redimió, aquel que ha hecho notorio sus maravillas en nuestras vidas. Y vamos a glorificarle en esta hora porque Dios ha sido bueno. Les saludamos nuevamente diciéndoles que el Señor nos ama, que el Señor está con nosotros, que el Señor quiere esa alabanza que Él merece. Vamos a comenzar y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y tener este tiempo de devocional. Oremos. Bendito y eterno Dios, nuevamente te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande, Padre. Queremos pedirte nuevamente que en esta hora, Señor, seas tú quien nos guíes en todo lo que hagamos. Recibe este tiempo de devocional, este tiempo, Señor, donde queremos dedicar, Señor, nuestras vidas a ti, nuestro corazón en gratitud por las bendiciones recibidas. Gracias te damos porque después de un día de trabajo, de un día de labores, Señor, podemos tener un tiempo de comunión contigo. Aquellos hermanos, hermanas que están llegando a sus casas de sus trabajos y que toman este tiempo también para estar en comunión contigo, te pedimos que les des la bendición y la fortaleza y sobre todo, Señor, esa fuerza espiritual que necesitan en estos momentos. Quédate con nosotros, Señor, y en tus manos ponemos este tiempo, que recibe esta adoración como una ofrenda agradable delante de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dice el salmo que leímos: con mi voz clamé a Dios. El Señor escucha a su pueblo. Y una de las maneras que Dios escucha a su pueblo es cuando nosotros le cantamos. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes maravillas y dice la palabra, es notorio en su pueblo su poder. Así que vamos a cantarle al Señor, recordar que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es Dios, pero a la vez Jesucristo es nuestro amigo. Así que como nuestro gran amigo, el Señor siempre está dispuesto a escucharnos. Vamos a cantar este himno, Oh, qué amigo nos es Cristo, 520 en nuestros himnarios, ahí en la pantalla va a aparecer. Vamos a cantar juntos, hermanos, con gozo, con alegría a nuestro Señor. Santo amor, esto es por
dice allá en Filipenses capítulo 4, versículo número 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Así que eso es lo que debemos de hacer, sabiendo que nuestro amigo que es Cristo escucha a su pueblo y siempre está dispuesto a ayudarnos día tras día. Ahora vamos a tener la lectura bíblica de esta tarde, mis amadas hermanas, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 14, y vamos a leer los versículos 15 al 18. Unos versículos solamente, y vamos a estar meditando en este pasaje. Primera de Corintios, capítulo número 14, versículos del 15 al 18. Vamos a leerlo, hermanas. Dice de esta manera la Escritura: que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tus acciones de gracias? Pues no se sabe lo que has dicho. Pero tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Amén. Esta es palabra del Señor y quiero que nos enfoquemos, amadas hermanas, en este pasaje, en el versículo número 15. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Vamos a meditar en esta tarde. Estamos en una serie de mensajes en este mes de junio, los lunes, amadas hermanas. La serie se llama A Solas con Dios. Estar un tiempo a solas con Dios. Y el lunes pasado vimos el subtema, la oración y la perseverancia. Orar con perseverancia, orar sin cesar. Y hoy vamos a ver, como dice nuestro versículo clave, ahí en el versículo 15, orando con el Espíritu. Orando con el Espíritu, como dice el versículo 15, este es nuestro tema del día de hoy. ¿Cuántas veces has orado, hermana, en este día? ¿Cuántas oraciones llevas ya? Hasta estos momentos, a las 5 de la tarde con 19 minutos. ¿Ya llevas algunas 3 oraciones en el día? ¿5? ¿O no llevas ni uno? Dice la palabra del lunes pasado que debemos de orar de manera perseverante, orar sin cesar. Si no has orado hoy en todo el día, no has aplicado el mensaje del lunes pasado, pero yo espero que sí. Orando con el Espíritu. Y desde el Antiguo Testamento vemos que Dios hablaba con el hombre. Desde el jardín del Edén, Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios. Había un diálogo. Pero una primera indicación bíblica sobre la oración se encuentra en Génesis 4:26. Está hablando de los descendientes de Adán. Cuando la Biblia dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa es la primera reunión cultica. Esa es la primera reunión donde los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Porque ¿qué es la oración? La oración, dijimos, es platicar con Dios. Estar un tiempo a solas con Dios. Es dialogar con Dios, acercarnos a Dios, platicar con Dios, sin que nadie nos interrumpa. De manera entonces, podemos ver en la Biblia hombres que platicaron con Dios, mujeres que platicaban con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Lo vamos a ver, pero antes oremos para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Bendito amoroso Dios eterno, nuevamente estamos ante tu presencia y quiero pedirte en esta tarde la participación de tu Espíritu Santo a través del mensaje. Que sea el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, quien nos hable, Señor, y que podamos entender tu palabra de manera sencilla y que podamos ponerlo en práctica. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Orando
orando con el Espíritu, nuestro tema de hoy. Es importante entonces, cuando vamos a la Biblia encontramos a grandes personajes de la Biblia que tenían esa comunión con Dios, que tomaban un tiempo para estar a solas con Dios. Encontramos a Noé. Noé platicaba con Dios. Cuando Dios le dice que edifique, que haga un arca, Noé no sabía qué era un arca, no sabía qué era un diluvio. Dios le indicó todo, pero Noé también platicaba con Dios. Encontramos a un Abraham que platicaba con Dios a solas. Encontramos a Jacob, a Isaac, a Samuel platicando con Dios, pidiendo su dirección. Encontramos a una mujer, Ana, dice la palabra, que derramaba su alma, su espíritu ante Dios, pidiendo una bendición. Le pidió un hijo, platicaba con Dios. Encontramos a David, en los salmos encontramos lleno de oraciones del salmista, dando gracias, pero también peticiones, pidiendo algo. Encontramos a Salomón pidiendo sabiduría. Encontramos a Job orando, dando gracias a Dios a pesar de la pérdida de todo lo que tenía, pero también alababa al Señor. Y muchos personajes bíblicos oraban a Dios, platicaban con Dios, pero oraban con el Espíritu. De manera vamos a ver qué significa orar con el Espíritu. El hombre se dirigía a Dios en el Antiguo Testamento. El hombre en el Nuevo Testamento encontramos se dirigía a Dios, invocaban su nombre, creyendo profundamente que Dios escucha la oración de su pueblo. No hay duda, hermanas, de que la oración nos habla de la espiritualidad que tenemos o debemos de tener con Dios. Porque la oración es uno de los medios de gracia que Dios nos da para estar en comunión con Él, para estar en una relación creciente con Dios. La oración es un ejercicio espiritual que no debe de faltar en nuestras vidas diariamente. La oración es el corazón de la espiritualidad. Y entonces tiene cierta o debe de tener cierta prioridad en nuestras vidas la oración. Tanto los profetas bíblicos, tanto los precursores de la Reforma Protestante consideraron que la oración no es un rezo. Muchas veces escuchamos a personas que dicen: yo ya estoy rezando bastante. ¿Qué es un rezo? La oración no es un rezo. Un rezo es repetir las mismas palabras. Y Dios dice, cuando oren, no repitan palabrerías, no repitan las mismas palabras. Nosotros no debemos de orar siempre como algo que ya lo tenemos grabado aquí, no, lo que el Espíritu Santo nos vaya diciendo, indicando, y orar al Padre. Claro, si yo tengo una petición, voy a orar por mi petición específica, pero voy a dejar que el Espíritu me guíe y no estar repitiendo una oración hoy, mañana, como si fuera algo que ya me lo grabé. Cuando nosotros hacemos eso, entonces eso se le llama rezar, porque estoy utilizando las mismas palabras en mis oraciones. Y entonces, los profetas, Jesucristo mismo enseñó que no hay que repetir las mismas palabras. Los grandes reformadores del siglo XVI consideran que la oración no es un rezo, sino es un diálogo con Dios, platicar con Dios. Es un diálogo entre Dios y Dios con el hombre. La oración nos permite entonces acercarnos al Padre por medio de Cristo, pero al mismo tiempo Dios se acerca a nosotros. La oración entonces es un diálogo entre Dios y nosotros, sus hijos, y nos permite a conocer el Dios de gracia, el Dios soberano. Entonces, la oración es una conversación con Dios. En otras palabras, la oración es un encuentro con Dios, un encuentro del hombre con Dios y Dios con el hombre.
debemos de tener este ejercicio espiritual en nuestras vidas para estar en un tiempo de intimidad y encontrar la gracia de Dios. Y la lucha en la cual vivimos lo vamos a sentir más ligera, porque Dios está dispuesto a darnos esa ayuda. Orando con el Espíritu. Quiero que veamos dos cosas nada más en esta tarde. Número uno, ¿qué significa orar en el Espíritu? El pasaje que leímos, 1 Corintios 14, el versículo donde comenzamos leyendo dice de esta manera: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué se repite en dos ocasiones esta palabra en el Espíritu y entendimiento? ¿Cuál es el contexto de hoy? Nuestro tema es la oración, pero ¿cuál es el contexto del capítulo 14 de Primera de Corintios? El contexto es el hablar en lenguas. Recordemos que cuando la gente hablaba en lenguas después de la venida del Espíritu Santo, mucha gente hablaba en lenguas sin entender. Pero en otras palabras, hermanos, el contexto es el hablar en lenguas. Recordemos que Pablo dijo en un contexto más atrás, en el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe solamente. Pablo dice, de nada me sirve hablar en lenguas si no tengo amor. De nada me sirve decir que yo soy un consagrado de Dios si no practico el amor al prójimo. Y ese es en este contexto, el hablar en lenguas, Pablo está diciendo, de nada les sirve hablar en lenguas si cuando oran no saben qué decir. Ahora, ¿cuál era el propósito de hablar en lenguas? Predicar el Evangelio. No es como hoy mucha gente lo interpreta. Acá ya me llegó el Espíritu y estoy hablando en lenguas. No es cierto. El propósito de hablar en lenguas en el Nuevo Testamento, recordemos que en Hechos capítulo 2 había mucha gente en Jerusalén que había venido de otras naciones, hablaban diferentes idiomas o lenguas, y entonces cuando viene el Espíritu, hablaron diferentes idiomas en Jerusalén para que el Evangelio se escuchara y cuando regresaran a sus naciones pudiesen llevar el Evangelio. Entonces ese era el propósito. El hablar en lengua se acabó porque era para extender el reino de Dios. Por eso Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Lo importante es compartir el Evangelio. Así que si hoy escuchas que hablan lenguas humanas, angelicales o hablan en lenguas hoy en este tiempo 2020, eso se acabó. Yo no sé qué estarán hablando, ni siquiera ellos pueden entender, porque el propósito de la lengua, hablar en lenguas, era predicar el Evangelio. ¿Por qué? Repito, porque en Jerusalén habían venido en ese tiempo mucha gente y tenían que regresar para que el Evangelio se extendiera. Por eso Pablo le dice aquí, si yo voy a seguir hablando en lenguas, pero si no sé orar, si no sé adorar, de nada me sirve. Porque lo importante es tu corazón, tu consagración, tu conexión con Dios, pero con el Espíritu. Ahora, Jesucristo dijo algo muy interesante en Juan capítulo número 4. Versículo 24 en adelante. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿en qué? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el primer punto es una pregunta. ¿Qué significa orar en el espíritu? El apóstol Pablo lo explica de esta manera a través de los versículos que leímos. Orar en el espíritu es allegarse a Dios de una forma sincera. Allegarse, reunirse con Dios.
juntarse con Dios, permanecer en Dios, acercarse a Dios de una manera sincera, de corazón. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Por eso dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré ¿con qué? Con entendimiento. ¿Sí? Es decir, tengo que acercarme a Dios, orar de manera sincera, no ser una persona hipócrita en mi oración. Consciente de lo que vamos a platicar con Dios. Tenemos que estar conscientes por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo qué es lo que voy a decirle. Por eso, el orar en espíritu es una obra del mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sinceramente, como humanos, como pecadores, si no fuera por la invitación que se nos hace o las predicaciones que se nos hace a orar, yo les aseguro que no oraríamos. Si muchas veces, conociendo la palabra, se nos olvida orar o simplemente no queremos orar. Ahora, yo no sé cuántas veces te ha tocado en tu familia, cuando estás reunida en la mesa para comer o para cenar, de repente alguien te dice, a ver, ora tú, hija. No sé si te ha tocado escuchar, otra vez yo, mejor que ore mi hermano, ay no, yo no. Se fijan, porque eso es lo que nos lleva a nuestra carne. No podemos acercarnos a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, porque la mente humana tiene precisamente esto. Somos limitantes y la obra del Espíritu Santo siempre está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra. No queremos orar por nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del ser humano, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces con gozo podemos orar. Con gozo podemos acercarnos a Dios y acercarnos pidiendo la voluntad de Dios. Y como dijimos el lunes pasado, no exigiéndole a Dios algo. Por otro lado, si el hombre es gobernado por el Espíritu Santo, la mente será totalmente diferente al orar conforme a la voluntad de Dios. Pero si la mente no está gobernado en el Espíritu o por el Espíritu Santo, entonces tenemos una mente pobre y estéril espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados por la carne. ¿Qué significa entonces orar en el Espíritu? Allegarse a Dios, acercarse a Dios, reunirnos con Dios de una manera sincera. Tal vez muchas veces has orado solamente porque te lo pidieron y estás orando sin concentrarte. Esas oraciones no llegan a Dios. ¿Cuántas de las veces a mí en lo personal me ha tocado ver personas que hablan con los ojos abiertos? Y yo digo, yo no sé cómo se concentran para platicar con Dios con los ojos abiertos. Si muchas veces con los ojos cerrados no nos concentramos, y precisamente muchos han preguntado, ¿por qué cuando oramos tenemos que cerrar nuestros ojos? Para concentrarnos y platicar con Dios. Pero hay personas que están cerrando los ojos y de repente lo abren y miran por todo y siguen platicando. Yo no sé por qué hacen eso. Yo no sé cómo pueden concentrarse. Por eso, dice la palabra del Señor, muchas veces nuestras oraciones no llegan a Dios porque no sabemos orar. Porque no oramos con el Espíritu, o no oramos en el Espíritu, no nos allegamos a Dios sinceramente. Hoy en día debemos entender que orar con la mente y corazón tendrá sentido en lo que Dios va a escuchar, porque sale de nuestro corazón. Si oramos de esta forma como iglesia, seremos edificados, seremos fortalecidos. De manera entonces, orar en el Espíritu o con el Espíritu significa allegarse a Dios de una manera sincera. Orar en el Espíritu y con la mente bien concentrado al Señor será una oración efectiva
y benéfica para nuestras vidas. Al concentrarnos siendo guiados por el Espíritu Santo, podremos reconocer ante Dios también nuestras faltas, nuestras culpas. Y entonces de ahí comienza lo demás. Podemos dar gracias a Dios por sus bendiciones. Y entonces el Espíritu Santo nos va a motivar a dar gracias a Dios aún los momentos malos en el cual vivimos, porque estamos orando con el Espíritu. Entonces, orar con el Espíritu o en el Espíritu es allegarse a Dios de una manera sincera. Número 2. ¿Cómo orar con el Espíritu? Precisamente tiene que ver con lo mismo. Es necesaria la guía del Espíritu Santo. Es necesaria la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, sabemos que casi la mayoría del Nuevo Testamento lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Y en Romanos 8:26 el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, ¿cuántas de las veces las personas dicen, es que yo no sé orar? O cuando pones a alguien que ore en tu casa o incluso en la iglesia, a veces podemos entender que son personas nuevas, pero hay personas que llevan años en la iglesia y luego les pides a orar y luego dicen, mejor yo no, a la otra, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Esa gente no está practicando este ejercicio. No está orando constantemente, pero también dice, pero el mismo Espíritu Santo te va a dar palabras cuando tú estás dispuesto a orar. Si no sabemos lo que debemos de pedir en la oración es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo no sabremos cómo orar. Por eso Jesucristo les enseñó a sus discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, esa petición de uno de los discípulos antes de que Jesucristo fuera a la cruz, ¿por qué fue la petición de los discípulos a saber orar? ¿Acaso los discípulos no sabían orar? Porque uno de ellos le dice, Señor, enséñanos a orar. Ahora recordemos que los judíos sabían orar desde niños. Les enseñaban desde niños la escritura, la ley. Les enseñaban a platicar con Dios los niños. Y entonces, de repente un discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué esa petición? Porque cuando veían orar al maestro, lo veían que oraba diferente. Jesucristo oraba con el Espíritu, oraba con intensidad, oraba al Padre, oraba y llevaba horas. Y veían que su oración era diferente. Por eso los discípulos se dan cuenta de esa transformación, de esa espiritualidad, de ese ejercicio que Jesucristo hace con el Padre era diferente. Ellos dicen, ¿sabes qué, Señor? Queremos orar como tú oras. Queremos orar como tú lo haces, con amor, con gozo, con entrega. ¿Cómo le hacemos, Señor? Y ahí Jesús les empieza a decir, cuando oren, oraréis así, Padre nuestro, y ya les enseña cómo orar. Es decir, cuando oren, ustedes deben de saber primero con quién van a hablar. Con el Padre. Por eso comienza diciéndoles, Padre nuestro. Y le dice que estás en los cielos, que estás en todo lugar. Y después le dice, ustedes al orar deben darle la honra y la gloria. ¿Cómo? Santificado sea tu nombre. La palabra santificado es adoración. Eres santo, eres temible y mereces la gloria. Y empieza entonces a enseñarles cómo orar. Pero después les dijo, les enviaré al Espíritu, el Consolador, para que los siga instruyendo y les siga enseñando muchas cosas, entre ellos la oración.
Entonces debemos de darle gracias a Dios, debemos de darle gracias a Jesucristo, porque Jesucristo envía al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, no solamente para guiarnos en el camino de Dios, no solamente para ayudarnos en tiempo de crisis, en nuestra flaqueza, sino también para ayudarnos a enseñarnos cómo pedir al Padre en nuestras oraciones como conviene a la voluntad de Dios. No hay duda de que las flaquezas son nuestras limitaciones humanas. Y entonces somos débiles y necesitamos entonces este ejercicio espiritual. Debemos orar, como dijimos el lunes pasado, constantemente, de una manera perseverante, pero hoy el Señor nos invita a orar con el Espíritu, a llegarnos a Dios con corazones sinceros, no repitiendo palabrerías, no repitiendo lo mismo, porque vamos a ser, como decimos por ahí, como discos rayados, sino que Dios quiere que realmente hagamos nuestras oraciones que salgan de un corazón arrepentido, agradecido, y un corazón que busque la voluntad de Dios aún en medio de nuestras tristezas. Entonces, dicha debilidad que tenemos como seres humanos, como que traemos la naturaleza pecaminosa, no nos permitirá orar con gozo. Pero si pedimos la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones estarán en armonía y estarán conforme a la voluntad del Señor. Por ejemplo, en ocasiones oramos por la sanidad. Cuando alguien de nuestra familia, cuando alguien de nuestros hermanos de la iglesia está enfermo, ¿cuál es nuestra petición automática? Señor, sánalo. Señor, levántalo, restáuralo. Pero, ¿será que Dios quiere sanarlo, nuestro hermano? Nuestra voluntad humana, sí, Señor, levántalo, pero a lo mejor Dios tiene otros planes. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña cómo pedir al Señor cuando oramos por un enfermo. En otras palabras, ¿cómo podemos pedir? Sí, mi anhelo, mi deseo es que el familiar, la persona, el amigo, el vecino, mi hermano de la iglesia, es que se recupere. Pero podemos decir algo sencillo: Señor, si tú quieres, levántalo. Si es tu voluntad, que sea sanado. Mientras tanto, dale fortaleza, auméntale su fe, Señor. Y entonces el Espíritu nos va indicando cómo orar, porque estamos orando con el Espíritu. Por eso es necesaria la guía del Espíritu Santo. Ahora, esa debe ser una petición que debemos de tener: Señor, que tu Espíritu Santo me guíe en todo momento, porque yo no sé si este día alguien me va a pedir que ore. A lo mejor donde vas, a tu trabajo, ahí en la calle, a lo mejor te vas a encontrar con alguien que necesita del Señor y tú tienes que estar preparado. No podemos decir que somos tan creyentes y a la mera hora que nos toque ayudar a alguien con una oración ni siquiera sabemos orar. Seremos personas que vamos a dar mal testimonio. Por eso debemos estar preparados. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe en este día donde quiera que vaya, no solamente en mi trabajo, no solamente en lo que haga, sino también si en algo he de ayudar a alguien en este día con necesidad, que tú me guíes y orar por esa persona conforme a tu voluntad. Entonces, el Espíritu Santo siempre está dispuesto a enseñarnos cómo pedir al Señor a través de la oración. ¿Le pediremos salud de un enfermo o que finalmente pediremos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra? Es mejor decir: Señor, hay una necesidad, pero que hagas tu voluntad. Si es tu voluntad que lo sanes, gloria a ti, Señor. Entonces podríamos decir que sea el Espíritu Santo en todo momento que guíe nuestras vidas y que no sea conforme a nuestro deseo.
Y nuevamente recuerdo el pasaje del lunes pasado, de aquel hombre leproso, cómo se acercó al Señor. Se acercó con el Espíritu, porque no le dijo: Señor, llevo semanas, meses, años con la lepra, ya no aguanto. Señor, te exijo que me sanes. No le dijo eso. Señor, si tú quieres, sáname. ¿Se fijan cómo este leproso oró con el Espíritu, reconociendo la voluntad de Dios? Le dice: Señor, si tú quieres. Y esa humildad, esa dependencia que tuvo con Cristo, trajo buenos resultados, porque Jesús le dijo: sí quiero, y a partir de hoy serás sanado. Por eso, demos gracias al Señor, hermanas, porque Él ha permitido que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero también demos gracias al Señor porque Él responde nuestras oraciones, aunque muchas veces hemos orado mal. Incluso el Señor nos ha dado muchas cosas que incluso ni siquiera le pedimos. Pero eso se llama misericordia de Dios. Dicha intercesión, hermanos, debemos siempre de buscar la voluntad de nuestro Señor. Dios, que nos conoce muy bien, sabe qué hay en nuestros corazones, sabe qué necesidades tenemos, pero también Dios sabe que hay una necesidad espiritual primero que muchas veces no sabemos cómo pedir. Por eso Santiago allá en su carta dijo: ustedes piden y no reciben porque piden ¿qué? ¿Recuerdan eso? Porque piden mal. Porque muchas veces queremos exigirle a Dios: Dios, dame esto, estoy tan necesitado que quiero que me ayudes, pero ya. Y se nos olvida que debemos de orar: Señor, hágase tu voluntad. Porque una de las enseñanzas de la oración de Jesús a sus discípulos fue eso: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el Espíritu. De manera entonces, Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón, como dice Jeremías 17, 9 y 10. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a orar con el Espíritu, a llegarnos a Dios con corazones sinceros, no repetir las mismas palabras, pero también orar con el Espíritu, pidiendo que se haga la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Ahora, la otra parte es esta: ¿cuántos hermanos hemos escuchado que dicen: yo hice una oración por mi vecino o por una persona que encontré allá en la calle con una necesidad, yo no sé ni lo que dije, pero esa persona me agradeció porque dijo: me edificó tu oración? ¿Se fijan cuál es la diferencia? Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, siempre te sentirás bien. Habrá fortaleza, habrá esa paz en el alma. Por eso el Espíritu Santo intercede en armonía. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos su presencia. Porque dice el versículo 16 de 1 Corintios 14: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tus acciones de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Pero tú, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Miren, la palabra del Señor nos enseña esto. Cuando des gracias a Dios por la comida, por la vida, por el trabajo que ya llegaste, díselo sinceramente, no nomás gracias Dios, ya llegué. O a veces decimos a la familia, a los hijos, a los familiares, cuando llegamos a casa: ay, gracias a Dios ya llegué, como algo rutinario, porque lo tengo que decir. O gracias a Dios me fue bien. Pero no es para que les digas a tus familiares. Primero díselo a Dios: Dios, gracias, porque me ayudaste en este día.
tuve un día pesado, mucho trabajo, mucho problema, pero sabes que Señor, ya llegué a casa. Y ora entonces con el Espíritu y sentirás la fortaleza de Dios. Y a pesar de que tal vez llegaste a tu casa con muchas cargas por el trabajo del día, te vas a sentir bien. Orar con el Espíritu es allegarse a Dios con sinceridad, pero también es permitir que el Espíritu Santo te guíe al orar buscando la voluntad de Dios. Y el resultado de tales peticiones siempre será efectivo en tu vida y en tu familia. Así que si alguien ya se preocupó porque dice, bueno, pues yo no sé orar, entonces no voy a recibir nada, no te preocupes. Hay esperanza en Cristo Jesús esta tarde. El Espíritu Santo quiere ayudarte a orar. El Espíritu Santo quiere ayudarte a aprender a orar. ¿Pero qué tienes que hacer? Número 1, interésate en aprender a orar. 2, practica la oración constantemente. Dile al Espíritu Santo, dile, Espíritu, ayúdame a orar. Quiero aprender a orar. Y entonces el Espíritu te va a ayudar. Porque miren lo que dice Hebreos 7:25, mis amados hermanos. La Escritura dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Espíritu quiere interceder por ti. El Espíritu siempre está listo para salvarte, para ayudarte, para guiarte, pero tienes que acercarte a Él. Entonces, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, implica también que tú puedas comunicarte con el Padre. ¿Por qué? Porque a través de la vida, la obra, muerte y resurrección de Jesucristo nos lleva el camino al Padre. Nos abrió el camino al Padre de manera que tú puedes comunicarte con el Padre a través de la oración, porque Jesucristo murió en la cruz por ti y nos abre ese camino al cielo. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar hasta el último momento de su vida. ¿Cómo terminó la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo en la cruz? Jesucristo terminó su obra orando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y termina las 7 palabras diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo terminó la obra con oración, porque sabía que el Padre lo escuchaba. Así que hermanos, hermanas, específicamente, dentro de sus muchos trabajos que tienen en el hogar, aquellas mujeres que tienen que salir a trabajar en otros lugares y regresan a sus casas y seguir trabajando y se sienten cansadas, tomen un tiempo para estar a solas con Dios. Alguien podrá decir, pero ¿cómo? Si vengo y llevo la casa todo tirado, bueno, aún así, aparta un tiempo con Dios y vas a recoger con alegría. Pero bueno, terminamos este tiempo de reflexión haciendo este llamado. Oren con el Espíritu. Acérquense a Dios. Júntense con Dios con corazones sinceros. Y si tienen muchas peticiones en sus corazones, muchas cosas que les aflige, hermanas, platíquenle a Dios y depositen sus cargas en las manos de Dios. Pero también díganle, Señor, pero que sea tu voluntad. Esta es mi petición, pero Señor, haz tu voluntad. Mientras tanto, fortaléceme. Mientras tanto, ayúdame. Eso fue lo que Jesucristo hizo antes de ir a la cruz. Padre, me espera un día difícil, unas horas. Ya vienen por mí. Me espera una cruz. Me esperan los clavos. Me espera una corona de espinas. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Padre,
si es posible, si tú pasas esta copa, Señor, adelante, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero lo que te estoy pidiendo es fortaleza. Mientras llegue ese momento, Señor, de prueba difícil, mientras tanto te pido fortaleza. Y el Evangelio dice que vino un ángel y lo fortaleció, y aún sabiendo lo que iba a enfrentar, Jesucristo se levantó fortalecido, con el rostro iluminado, y dijo: Padre, estoy listo. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento, y para de esta manera, hermanas, poder tener una comunión con Dios conforme a la voluntad de Él. ¿Y saben qué? El Señor nos va a sorprender. Cuando oramos en ese Espíritu, con el Espíritu, con la guía del Espíritu Santo, Él obrará en nuestras necesidades que tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios siempre está dispuesto a rescatar a su pueblo. Y el Señor nos dará cosas que ni siquiera nos imaginamos. Porque Cristo, al morir, pide al Espíritu Santo venir con nosotros para que el Espíritu nos ayude. Y cuando oramos en espíritu, con el entendimiento, seremos edificados, fortalecidos, y no como aquellos, como dice Pablo, no como aquellos que no oran en el Espíritu, dice, porque no serán edificados, porque ni saben dar gracias. Pero el que ora con Espíritu, el que canta con el Espíritu, el que ora con entendimiento, será edificado para la gloria de Dios Padre, y la gracia del Señor será derramada sobre aquellos que oran con el Espíritu. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas, y vamos a terminar con una oración final y tengamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos, amadas hermanas. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, y después de esta enseñanza, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a ponerlo en práctica. Permítele, Señor, que oremos por el Espíritu, que nos lleguemos a ti con sinceridad, que no oremos repitiendo las mismas palabras, Señor, sino que realmente nos sentemos a dialogar contigo, para darte gracias, pero también para poner en tus manos las peticiones, pero también que seamos guiados con tu Espíritu, pidiendo siempre que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, permite que tus hijas puedan estos momentos orar y dejar en tus manos sus peticiones, pero también que puedan aprender, Señor, a pedir conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos por este momento, y queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo en estos momentos. Y ahora, mis amadas hermanas, Iglesia de Jesucristo, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu esté con ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas. Si Dios permite, Iglesia del Señor, nos vemos el miércoles a partir de las 6 de la tarde para seguir alabando a nuestro Dios y seguir este tiempo de estudio para ser fortalecidos a través de nuestro Padre Celestial. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.